Donato Group es un desarrollador inmobiliario con 500 proyectos exitosos en los últimos 50 años en Uruguay, Argentina y Estados Unidos. Para saber un poco más sobre cuáles son sus planes, su visión y sobre ese liderazgo que lograron forjar en la zona de José Ignacio, Manantiales y Montoya, estamos en conversación con Maximiliano Yapsis, líder del grupo. ¿Cómo estás, Maximiliano? Bien, mucho gusto. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Encantados de tenerte. Tu padre, Donato, fue un visionario, fue quien hace 50 años apostó en Uruguay por esta zona, ese costado de la península, digamos. ¿Qué había ahí cuando él empezó? Bueno, voy a empezar por la génesis, cómo se conformó esto. Mis padres son médicos, mi padre es odontólogo, mi madre nefróloga, médica clínica especialista en nefrología. En el año 74, conmigo en la panza, fueron a recorrer lo que era la Barra antiguamente, que no había nada. A tu pregunta, la respuesta, nada, literal. No había ni siquiera taxis que te lleven, nadie iba para ese lado. Y todo indicaba que el crecimiento de Punta del Este no iba a ser para ese lado, iba a ser para el otro. Mi padre apostó a comprar en ese momento tierras, campos. En la Barra compró como 500 hectáreas en distintos sectores, en Montoya otro tanto, Manantiales otro tanto, y así se fue extendiendo hasta el este. Pero en ese momento era todo campo. Era algo que había que agregarle mucho valor, mucha cabeza y sobre todo las cosas para esos momentos mucho tiempo. Porque los tiempos de esa época eran muy lentos, pasó gobiernos buenos y muy malos. En su momento, cuando empezaron los primeros edificios en Manantiales, lo agarró la tablita en Argentina y nadie pagaba y los precios variaban todos los meses. O sea, se vivieron momentos de mucha incertidumbre, pero él siempre tuvo el foco de que Punta del Este iba a crecer para ese lado y que era un lado con una energía distinta. Y bueno, y apostó, hizo su primer hotel, el Club de la Barra, que está sobre el Atajo, a 400 metros de la Ruta 10, la Ruta Nacional número 10. El gobierno del momento no le permitía hacer un barrio cerrado, entonces generó e inventó un barrio abierto. Y con el Club de la Barra como estructura y como amenity de toda la zona de la Barra, la gente compraba un lote de 312 y 360 metros, que en ese momento eran las medidas, que la gente consumía, con un ticket de entre 9.000 y 18.000 dólares, los cuales yo llegué después de muy chico, a los 14 años, a venderlos y ofrecerlos, por eso los tengo bien en la memoria, y con 7 canchas de tenis, una cancha de pádel, 2 canchas de pádel, perdón, piscina, y eran los amenities de ese barrio abierto. Y la gente que compraba un lote tenía una membresía para poder usar durante 2 años esos amenities, que fue un concepto revolucionario. Ahí se vendieron los primeros 900 lotes en la Barra, con estructuras comerciales, estructuras de hotelería, estructuras de propiedad horizontal, housing, bueno, un variado muy grande, pero él siempre tuvo el foco con mi mamá de que Punta del Este iba a crecer para ese lado. El primer granito que tuvo, me enteré hace 2 días que murió Roberto Giordano, un peluquero famoso. Los primeros desfiles del siglo que hacía Roberto Giordano los hizo en el Club de la Barra, antes de hacerlos en Calle 20 o en el Conrad, donde había una pasarela que se había hecho sobre la pileta y venían todas las diseñadoras uruguayas y argentinas, Blanca Arvales de Toledo, Bartolomé Mitre, montones de diseñadores. Venía Marta Minujín con mucho arte y con relojes Movado, que ella en su momento representaba, y ahí hacían muchos eventos. Y eso atrajo mucho el público de Punta del Este en sí para el lado de la Barra. Bueno, es un poquito de historia. ¿Cómo empezó? Y ahora, en los últimos años, más de 250.000 metros cuadrados construidos en esa zona, bueno, ahora bajo tu liderazgo. ¿Qué sentís que fue el legado que te dejó tu padre y qué impronta personal le estás poniendo ahora a los desarrollos? Qué buena pregunta. Primero, lo que siento es mucha suerte, porque creo que uno en la vida tiene suerte hasta cuando nace, y dónde nace y con quién nace. Yo nací en una familia con 2 padres excelentes, con mucha formación en principios y valores, que han estado presentes siempre en nuestra historia. Tengo una hermana que es abogada, que también trabaja en el grupo con nosotros. Y siempre, de muy chiquito,
los grandes inviernos, yo lo acompañaba a papá, pero los inviernos antes eran muy largos y muy fríos, cambió mucho el clima también. Había 4 o 5 grados bajo cero que hoy no hay, y nos pasamos inviernos muy largos con papá, con las primeras obras. Yo faltaba al colegio, me venía con papá en el vapor de la carrera porque no estaba el buquebús, dormías en el barco, llegabas a Punta del Este, que era un viaje bastante extenso, y como a mí me gustaba cocinar, papá no sabía cocinar, sabía hacer de todo menos cocinar. Me acuerdo que cruzaba la playa, le pescaba los mejillones, que a él le encantaban, se los servía y les hacía los mejillones a la provenzal. Y en ese momento había mucha alga, hoy ya no hay más alga, y le hacía la sommelier de algas. Entonces, ante todo me siento muy afortunado y muy agradecido de haber estado con estos padres que han conducido esta empresa muchos años con una visión a largo plazo, con luces largas, como se dice acá en Uruguay, y con políticas, te diría, de empresa muy solventes para todo lo que venía después, casi con un manual de cómo había que conducir esta empresa. Hoy esa empresa la integran 88 empleados durante todo el año. En la época de verano sube a 150 más o menos, con muchos funcionarios de equipo que generan nuestro músculo hace muchos años, que algunos son más antiguos en la empresa que yo, que han acompañado a papá y ahora me acompañan a mí, los cuales tienen un lugar en la compañía muy importante. Te diría un lugar quizás más importante que lo que es el trabajo, sino humano, como valor humano, porque aportan mucha visión y a veces te dicen, bueno, tu padre hubiese hecho esto, ok. Si hubiese hecho eso, vamos por ese lado. Te recuerdan un poco entonces sí, claro. Su visión. Claro. ¿Cómo se financian los desarrollos de Donato Group en Uruguay y cómo manejás el tema del riesgo, ¿no? Que siempre es un factor importante en real estate, que son proyectos a largo plazo? Viniste con preguntas muy quirúrgicas, muy buenas, muy quirúrgicas. Bueno, tus padres eran médicos, ¿no? Sí. Así que voy por ahí. Está muy bien. A ver, el modelo de negocios de los últimos años cambió mucho. Antiguamente, cuando hacíamos un fraccionamiento, un edificio, una casa, un centro comercial, todo eso se financiaba parte con capital propio y parte con preventa. Pero eran procesos largos. Hoy en día uno hace un edificio en Punta del Este y es tanta la ebullición de la demanda que lo termina vendiendo en el proceso de obra. Entre que empezás a construirlo y terminás, digamos, de entregarlo, está todo vendido. No es algo habitual. Eso no pasaba siempre en Maldonado. Usualmente llevaba unos años. Hoy se acortó mucho. Tiene mucho que ver con la pandemia. La pandemia hizo que muchas familias argentinas se animaran a tener su casa en Maldonado y que mucha gente también del interior de Uruguay, que antes no gastaba y no viajaba, empezó a gastar y a viajar en Maldonado. Nosotros teníamos un 70-80% de público argentino y te diría un 20% uruguayo y extranjero. Hoy tenemos, te diría, casi un 50%. Muchos clientes uruguayos que están enamorados de lo que yo digo que es Punta del Este, que para mí es la tierra prometida. Para mí es una tierra muy especial, con coordenadas temporal-espaciales fantásticas, porque tenés mar, tenés río, tenés sierra, tenés montaña, tenés campo, tenés mucha cosa en muy poco espacio y muy poca distancia. Entonces podés disfrutar de un montón de contenidos muy lindos, todos muy cerca, ¿no? Con respecto al riesgo que vos me preguntás, nosotros nunca tomamos un crédito bancario, siempre lo que hicimos fue con capital propio. Si el negocio nos excedía, no lo hacíamos. Si veíamos que nos quedaba muy grande, o esperábamos o buscábamos una fórmula de ingeniería financiera para resolverlo, pero nunca pedimos un crédito bancario. Siempre hicimos todo a capital propio y más de guapos que de otra cosa. ¿Y todos los proyectos que dan ganancias, solés preferir reinvertir en real estate o hay otros negocios también en los que nada, te interesa o buscas cómo diversificar? En los 3 países donde hemos echado raíces y hemos desarrollado y hemos hecho cosas con el grupo, la mayoría de las cosas fueron todas de real estate. Ahora estamos con un proyecto que es Punta del Este Free Zone, que es la primera zona franca audiovisual de Uruguay, que es algo atípico para nosotros porque es un negocio más de servicios, también vinculado al real estate, pero más de servicios, donde tenemos
varios acuerdos firmados con el New York Film Academy y varias productoras locales que son muy buenas en toda la parte de contenido audiovisual. Pero fuera de eso, que es como algo distinto a lo que siempre hicimos, siempre estuvimos abocados y enfocados en lo que sabemos hacer, que es real estate. Con más o menos sabor, con más o menos tiempo, pero cuando uno hace lo que lo apasiona y le mete la energía que le tiene que meter, las cosas dan sus frutos. Las propiedades que ustedes desarrollan son de lujo, o sea, estamos hablando de tickets de $750.000 hasta más de $3 millones. ¿Qué aspectos tiene que tener ese inmueble que quizás la gente no se imagina que como para seducir al comprador? O sea, esa receta mágica, ¿qué ingredientes tiene que tener? Otra pregunta difícil. Mira, yo creo que el ingrediente básico, por lo menos en nuestro grupo, en Donato Group, es que atrás de este grupo hay una familia que le pone el pecho, que le pone la cara a los proyectos. O sea, vos no comprás un folleto, un render, un proyecto en sí, porque si no sería solo eso, un proyecto. Para que se convierta en realidad tenés que construirlo e instrumentarlo. Estamos todos nosotros atrás, que somos los que le ponemos cara, los que le ponemos nombre, los que le ponemos el pecho para que las cosas se hagan. No es tan importante si el ticket es de 800.000 o 3 millones, sea el caso de un penthouse Ocean View, o sea el caso de una casa en un bosque. Yo creo que lo que nos hace distintos es que hay atrás de este grupo gente que te va a atender siempre, que le va a poner el corazón a tu consulta, que te va a ayudar y que realmente son y se sienten parte del grupo. Eso es lo que nos hace distintos. Ahora están trabajando en un proyecto muy exclusivo, un barrio privado que incluye una piscina con olas, así que los surfistas están como todos muy alborotados. Contame en qué consiste ese proyecto, que al parecer es el segundo que se hace en la región, ¿no? O sea, no hay de ese tipo, o sea, es súper top. Puedo contarte algo del proyecto. El proyecto es un proyecto que ya lleva varios años, que se está pensando con socios y amigos. Es un proyecto completamente disruptivo, un amenity macroencefálico gigante que viene a cumplir una función muy linda, porque una de las cosas que nosotros estuvimos viendo en los últimos años en Uruguay es que está aumentando mucho la demanda de propiedades, pero no la oferta de servicios y amenities y contenidos para esa gente. Entonces la gente viene a Uruguay y no tiene mucha oferta de contenido. Nosotros queríamos crear un contenido distinto, un contenido para la familia, un contenido para pasar un fin de semana, para pasar la vida, para pasar con familia. Y el agua juega un papel muy importante en ese contenido. El ser humano, por un tema de contextura física, tiene un 70-80% de agua dentro del cuerpo. Entonces, tanto los elementos como el agua y el fuego nos encantan, nos seducen y a veces nos hipnotizan. Y siempre quisimos hacer un proyecto de agua distinto. Y ese es un proyecto que llevado varios años de implementación. Es un proyecto que próximamente te voy a poder ampliar un poco más de información, pero es un contenido que ya es una realidad y que está generándose en las próximas semanas acá, en Uruguay. El Nido se llama, ¿no? El Nido, que tiene una connotación muy linda, porque junto con profesionales y amigos buscamos un nombre que de alguna manera contemplara eso tan lindo que queremos hacer y a la vez nuclee la familia, que es tan importante, ¿no? Porque después de la pandemia creo que lo que aprendimos todos es que la vida hay que disfrutarla, que no hay que postergar emociones y que hay que tratar de surfearla de la mejor manera posible. Y soñamos con ese proyecto, soñamos con ese nido para poder trasladarle a nuestros clientes esa contención familiar y ese núcleo donde puedan reencontrarse con sus amigos, con su comunidad y con esa gente que compartan valores, principios. La disrupción y la excelencia, ¿qué rol tienen en lo que es el ADN de Donato Group? Bueno, disruptivos somos un montón. Siempre hemos sido disruptivos. Siempre fuimos muy inquietos. Siempre papá me enseñó a
a caminar por donde los demás no caminan, porque evidentemente eso ya está trillado, entonces siempre hay que tratar de reinventarse o de conseguir cosas que sean distintas, que sean poco frecuentes y que ayuden a generar algo nuevo, ¿no? Hemos sido muy disruptivos en muchos proyectos. Obviamente tuvimos muchas dudas, porque a veces uno cuando genera algo nuevo tiene muchas dudas, pero a veces trabajamos más por pasión y por olfato, que esto no les va a gustar a la gente del equipo, o por intuición, que por estudios de mercado. A veces el estudio de mercado te dice, no, acá este edificio no va a haber demanda. Y uno camina por ahí, ve la cuadra, ve la gente, ve los linderos, mira para arriba y dice, esto tiene que andar. Y bueno, a veces la intuición es más grande que los estudios y que los números. Sí, o los mitos, ¿no? Esas cosas preentendidas del real estate, que se cree que esto no se puede hacer. Se puede hacer un barrio privado con una piscina con olas en Uruguay. Al final, lo vamos a ver. Bueno, y de acá a 50 años, para cerrar, ¿qué horizontes te imaginás para el real estate? Ya que tu padre hace 50 años soñó y ejecutó grandes proyectos en zonas que no estaban tan desarrolladas. Primero me imagino un Uruguay cada vez más pujante, un Uruguay cada vez más ordenado, con una demanda cada vez más internacional, que lo estamos viendo. En Maldonado, que es donde yo vivo, hay 17 cafés nuevos. Antes uno en el invierno tenía que buscar dónde tomar un café, porque no te iban a tomar un cafecito. Hoy tenés 17 ofertas de cafés, otro tanto de restaurantes, colegios, teatro. La verdad es que no solamente el Maldonado, el Uruguay de hoy es un Uruguay muy pujante en la región, muy ordenado, con políticas de Estado muy claras. Uruguay ha tenido, gracias a Dios, gobiernos que han sido consecuentes lo que han dicho y han cumplido con lo que han dicho. Y eso le da pautas muy claras a los inversores para poder desarrollar y seguir haciendo cosas. Ahora, contestándote lo de los 50 años, otra de las cosas que hacemos en Donato Group, hay ciertas áreas reservadas que no queremos transformar y le estamos preservando para que el día de mañana las transformen las nuevas generaciones. Ya estamos pensando qué lugares, siempre hacemos eso, o qué cosas no hacemos y dejamos un legado para que las generaciones nuevas las puedan hacer, se puedan equivocar o no, que puedan disfrutar y ejecutar cosas que yo como segunda generación lo estoy disfrutando un montón. Muchas gracias, Maximiliano, por esta charla. Muchas gracias a vos por el tiempo y por las preguntas incisivas.